Un rosco de pasapalabra, creación de cómics o el gran juego de las finanzas han convertido este viernes al campus de San Francisco en un aula al aire libre para estudiantes de 8 institutos aragoneses. Esta gincana ha sido el colofón de unas jornadas sobre economía y objetivos de desarrollo sostenible organizadas por la Universidad de Zaragoza. Queríamos acercar la reflexión sobre los prejuicios, preconcepciones, falsas informaciones, falsas noticias, fake news, que tenemos acerca de la economía real, es decir, la economía que nos afecta como sociedad. Un proyecto que ha acercado a estudiantes de todo Aragón la economía desde un punto de vista participativo, crítico y singular. Un poco a intentar cambiar la mentalidad de sobre todo esta gente joven que tiene cierta ideología o cierta mentalidad en algunos aspectos que son erróneos, como por ejemplo el que los inmigrantes hacen daño, que pagar impuestos es malo, que la presión fiscal en este país es muy alta. El proyecto de la gincana me parece bastante interesante pues, para poder probar nuevas maneras de estudiar la economía de forma más didáctica y bueno, me parece un proyecto bastante interesante, sí. Yo creo que el proyecto nos ha servido mucho para ver cómo es la economía en sí y además nosotros que somos jóvenes, que no entendíamos mucho del tema, ahora lo podemos ver todo mejor con otros ojos y así cuando la gente nos explique sobre algo, nosotras les podremos corregir. Promover la ciencia y la reflexión económica entre la juventud es el objetivo de esta iniciativa, que también ha tomado forma de una exposición itinerante. A partir de ahora podrá disfrutarse en el edificio Interfacultades.